ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, y vamos a cambiar totalmente de tema para revisar información relevante también en el ámbito de la salud, porque nuestro país, a través del Ministerio de Salud, ha tomado la decisión de declarar por primera vez alerta sanitaria por hantavirus en 13 regiones del país, en una medida que se considera preventiva, también considera una multiamenaza por otras enfermedades. Uno de los temas que queremos revisar a esta hora, y agradecemos la presencia además en los estudios de Radio ADN de la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro. Subsecretaria, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo le va, subsecretaria? Buenos días. Ayer cuando sale esto de la alerta sanitaria, y se lo voy a plantear bien desde el sentido común, uno cuando piensa en ANTA, piensa en el verano, en las cabañas de vacaciones, en la limpieza, en el ratón colilargo, y de alguna manera desde ese sentido común ayer sorprende esta alerta que además contempla 13 regiones del país. Sí. Bueno, justamente dentro de las funciones que tiene el Ministerio de Salud, que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, la protección de la salud de las personas, y de las principales, la que nos convoca en este momento, tiene que ver con la vigilancia y con el monitoreo de las enfermedades. Y nosotros hemos visto en el último periodo, yo diría en los últimos meses, un cambio en el patrón epidemiológico del ANTA. El ANTA puede producir una enfermedad cardiopulmonar grave, es una zoonosis, y por eso se enmarca dentro de estas otras enfermedades, que está el dengue, ¿cierto? Porque son zoonosis. Y este cambio de patrón nos ha hecho tomar decisiones que justamente obedecen a esta alerta. ¿Cuál es el cambio de patrón y cuál es el cambio de comportamiento del ANTA? Sí, bueno, el cambio de patrón... ¿Y se pesquisa a propósito de qué? ¿O a propósito de la pesquisa permanente está este hallazgo del cambio de patrón? Así es. Nosotros hacemos una vigilancia epidemiológica del ANTA, así como de varias otras enfermedades de notificación obligatoria. Entonces, parte de nuestra rutina habitual es estar monitoreando las enfermedades y monitoreando la zoonosis, que justamente dentro de este grupo se encuentra el ANTA. Y nosotros hemos visto este cambio de patrón. Justamente, como usted señalaba, habitualmente nosotros cuando pensamos en ANTA, pensamos en el verano, ¿cierto? En las vacaciones, en las zonas rurales. Pero hemos visto en los últimos meses y en el último año que el ANTA no solo se presenta en el verano, ya también, tenemos casos en el invierno, en el otoño, está cambiando el patrón de presentación del ANTA, ¿ya? Primero en la estacionalidad. Segundo, antes también veíamos el ANTA o los casos solamente en zonas rurales. Ahora también estamos viendo ANTA en zonas semirurales, ya no basta no es exclusivo del camping del verano, lo estamos viendo en las casas, ¿cierto? En las zonas semirurales. Y otro cambio también muy importante que estamos viendo es el aumento de casos. El año pasado tuvimos el cambio del año pasado a ahora. El año pasado tuvimos en todo el año tuvimos 44 casos, en todo el año 2025. Y ahora, en lo que va del año, ya llevamos 46 casos de ANTA. Con 18 fallecidos, entiendo. Con 18 fallecidos. Entonces, esto también cambia la letalidad. La letalidad del año pasado fue un 18% y la letalidad de este año ya va en un 39%. Y en lo que va del año, insisto, Claro, en la mitad del año y el año pasado en todo el año. Entonces, esto nos obliga a tomar medidas. Ya. Ahora, antes de ir al detalle de esas medidas, subsecretaria, ¿tuvo en la decisión de decretar esta alerta sanitaria en esta época del año algo que ver lo que supimos ahora recién en el verano, esta situación de este crucero, el Ondius, que portó, digamos, a través de algunos de sus pasajeros este virus ANTA y que terminó con 3 personas fallecidas, con 13 casos a bordo? Esa situación que generó alarma a nivel internacional y sobre todo en Europa, ¿tuvo algo que ver en esta decisión acá en Chile? Se mete a la juguera también, pero aquí con respecto justamente a este brote del crucero, quiero dejar bien claro que no se ha comprobado que el contagio fue en Chile. Sin embargo, el crucero partió en Argentina, de hecho. Exactamente, y que no tenemos tampoco la certeza de que el contagio en Chile, a pesar de que recaló acá, eso no existe. De hecho, probablemente los contagios no ocurrieron acá. En ese caso en particular, no se lo ha logrado comprobar todavía, pero una de las líneas de investigación es que los pasajeros que llevaron el virus a bordo lo habrían contraído en un vertedero.
¿Hay casos comprobados o sospechosos en Chile de alguien que se pueda haber contagiado en un vertedero de anta? No necesariamente en el vertedero. El vertedero en sí no es el factor de riesgo. El factor de riesgo en este caso es el roedor. Entonces, si nosotros tenemos roedores que están contagiados, ¿cierto? Porque el roedor es el vector, y que están en el vertedero, nos vamos a contagiar, pero no por el vertedero en sí, sino que por el ratón. Y volviendo, al tema del barco, se mete a la juguera, porque en realidad lo que pasó, para la evaluación me refiero, sí. Porque en lo que pasó en el barco también da cuenta de que el patrón también está cambiando. O sea, de hecho, se hablaba de la cepa Andes, de la cepa nueva. Por lo tanto, cuando usted habla de nuevo comportamiento, ¿estamos hablando de nuevas cepas desde el punto de vista técnico o no necesariamente? No necesariamente. De hecho, la cepa Andes es la que tenemos en nuestro país, es endémica. Nosotros, yo diría que nuestro país con Argentina son uno de los países que más conocen y tienen estudios de anta en el mundo. Lo conocemos, o sea, hace más de 30 años que tenemos anta en Chile y lo tratamos y lo manejamos bien. Pero para manejarlo bien a veces hay que tomar medidas excepcionales como justamente las que tenemos que tomar. Vamos a ir directo con las medidas. Estamos conversando con la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, hasta ahora en el ADN Hoy. Pero antes de eso, subsecretaria, Mauricio en la presentación hablaba de una multiamenaza sanitaria que ya se presenta junto a otros riesgos como la influenza aviar o la arbovirosis. ¿Qué es eso? Las arbovirosis son grupos... más bien, ¿qué es esa multiamenaza sanitaria? Bueno, cuando hablamos de esta multiamenaza, y por eso se enmarcan todas en una misma alerta, tiene que ver con la zoonosis, ¿ya? Ya, perfecto. Que son estas enfermedades que se transmiten desde los animales a los humanos. ¿Ya? Hay enfermedades que se mantienen en los animales, pero tienen el riesgo de producirse en zoonosis y ocurrir este salto zoonótico, que es cuando el virus, ¿cierto?, muta y puede infectar a humanos. ¿Ya? Ya tenemos el caso de la influenza aviar. La influenza aviar está en los animales, ¿cierto? Y también hemos tenido caso humano. De hecho, tuvimos hace 2 años un caso humano en el norte de influenza aviar y en otros países también existe. Lo complicado de esto es que estas enfermedades también, por ejemplo, la influenza aviar puede tener un potencial pandémico, ¿ya? Y puede ser muy contagiosa y puede ser muy grave, letal. ¿Ya? ¿Cuáles son las medidas que contempla la alerta sanitaria? Ya decíamos, en casi todo el país, en 13 regiones desde Atacama a Magallanes, y junto con eso, en el verano, para volver al ejemplo del sentido común, a uno le decían, bueno, si va al campo, limpie la cabaña, cloro en los alrededores. ¿Cómo conjugamos las dos cosas? Lo que implica la medida de alerta sanitaria a nivel central, al nivel del Ministerio de Salud, y qué hacemos, porque no estamos en verano ni en primavera, ¿qué hacemos para evitar el anta? Sí, bueno, súper buena pregunta. La alerta sanitaria da facultades excepcionales al Ministerio de Salud, pero también a nivel regional, ¿ya? A las regiones, y cuando hablo de las regiones me refiero a Seremi de Salud, que tiene las funciones de salud pública, pero también a los servicios de salud. Y en los servicios de salud voy a partir de atrás para adelante, dentro de las funciones excepcionales o dentro de las medidas que deben hacer es, por ejemplo, reforzar las pesquisas, reforzar el diagnóstico, sospechar más el anta. O sea, si me llega un paciente como médico que tiene dolor muscular, por ejemplo, fiebre y malestar general, yo como médico, como personal de salud, debo preguntarle al paciente si ha estado expuesto a zonas rurales, semirurales, dónde anduvo los últimos 10 días, si fue a hacer un trekking y qué sé yo. Ya, pero eso, sobre todo en época de invierno, es muy fácil de confundir con una gripe, con una influenza. Exactamente, y ese es el tema. Por eso es tan importante que nosotros reforcemos esto y le digamos a los profesionales de salud que, independiente de que efectivamente la primera sospecha va a ser una gripe en esta temporada, no podemos dejar de sospechar anta. Subsecretaría de Salud Pública, ¿y qué hacemos como pacientes, por decirlo de alguna manera? Como pacientes también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, si como persona común y corriente... Primero sospechar. O sea, si estoy como con síntomas de gripe, en una de esas también decir, exactamente. Bueno, y no solo como... Sobre todo si reviso mi historial y estuve en la playa, no sé. Totalmente. O sea, por ejemplo, persona común y corriente, que me siento mal y que tuve el antecedente de haber ido a la montaña, de haber ido al campo o de haber ido a la cabaña que está en Melipilla, por ejemplo... y me siento mal, o sea, sospechar y decir, chuta, no será esto, y cuando voy al médico, manifestarlo, o sea, decir, estuve en esta zona. Solo recordar, o sea, de tantas entrevistas que uno ha hecho en torno a este tema, recuerdo que el anta se adquiere, digamos, se transmite a través del aire, ¿no? Por inhalación de esporas, donde podría estar este virus, ¿es así? Sí, es inhalación de polvo
que tiene heces, orina o saliva del roedor. Ya, y eso mayoritariamente decimos en verano, porque claro, el ambiente está muy seco y es muy fácil que se levante este polvo con estos componentes en el fondo. Así es. El hecho de que estemos en invierno y en un invierno particularmente lluvioso en todas estas zonas, me imagino que dificulta la transmisión. Así es poco probable. Sin embargo, en lugares cerrados, por ejemplo, una cabaña cerrada, una bodega cerrada, ahí se mantiene seco. Entonces, por lo tanto, hay riesgo de que justamente tenga, si hay ratones por si acaso, o sea, de todas formas, debería existir la posibilidad de que hayan heces, saliva o orina en polvo. Y aquí lo fundamental, antes de entrar al lugar, es abrir, ventilar, limpiar superficies con agua con cloro, mantener las basuras siempre cerradas, resguardar los alimentos, porque cuando nosotros tenemos los alimentos a disposición, también tenemos más riesgo de que se acerquen los ratones. Y hasta donde sabemos, el único animal que transmite esto sigue siendo única y exclusivamente el ratón colilarga. Así es. No hay otros, digamos. No, hasta el momento. O sea, son roedores, pero el riesgo más alto en ratón colilarga y en Chile es así. Ya. Subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, las alertas sanitarias uno sabe cuándo parten, pero ¿cuándo termina la alerta sanitaria? Por ejemplo, en el caso del ANTA, cuando bajan los niveles, cuando bajan las cifras, ¿cuándo termina una alerta sanitaria como esta? Bueno, justamente cuando nosotros nos sentimos tranquilos de que la situación empezó a evolucionar de forma favorable. Como que se modificó la tendencia, por decirlo. Exactamente, sí, y esto es un monitoreo también permanente y monitoreo también región a región. Nosotros pusimos la alerta desde Atacama y Seño. Uno dice, ¿por qué desde Atacama? Si en Atacama sí, claro, no hemos tenido casos, los casos se han presentado desde Valparaíso al sur. Bueno, en Atacama sí existe el ratón colilarga, no es tan frecuente, pero el riesgo existe. Hay otro tema que ayer genera preocupación, subsecretaria de Salud Pública, que es este extranjero, este ciudadano que está internado, se ha dicho, con fiebre hemorrágica en Talcahuano. Se activó ahí un protocolo, está aislado, él llegó a Chile proveniente, en un barco, proveniente de Singapur. El resto de la tripulación está en cuarentena. ¿Qué se sabe de esta persona y qué es la fiebre hemorrágica en este mismo contexto? Bueno, justamente el día lunes en la noche, en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional, este barco solicitó de forma excepcional recalar en el puerto de Talcahuano. Eso es algo que se puede hacer, ocurre. Talcahuano no era su destino. No era su destino. Talcahuano no era su destino, sin embargo, en el barco venía una persona en malas condiciones generales, muy mal de salud, entonces haciendo alusión al Reglamento Sanitario Internacional que nos rige prácticamente a todo el mundo, ¿cierto? Y que Chile también es miembro, se solicitó hacer esta recalada especial para que a este paciente se le evaluara. Antes de que por supuesto se autorizó, pero antes de que se hiciera la recalada real, se tomaron una serie de resguardos. Primero, y una investigación rápida de saber de dónde viene el barco, ¿cierto? Cuáles son los síntomas del paciente y qué consecuencias podría tener para nosotros, para la población en general. Dado eso y evaluando rápidamente el trayecto que había tenido el barco, se dispuso de que podía existir algún riesgo para la población y por lo tanto se tomaron todos los resguardos necesarios para sacar al paciente del barco y cuarentenar el barco. Ya, eso en la práctica, ¿qué significa? A ver, sabemos que este es un marino mercante vietnamita, que el barco zarpó de Asia, pero que tuvo un paso por África hasta recalar en Talcahuano. Está en observación, digamos, en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. ¿Qué pasa con esta cuarentena? El barco está por el momento no solo vigilado, sino que impedido de salir, de seguir su curso. Así es. ¿Y el resto de la tripulación, de cuántas personas estamos hablando? Desconozco el número de cuántas personas, pero están todos dentro del barco. Tienen, de hecho, solicitamos resguardo policial desde antes de ayer, desde el lunes en la noche, porque hasta que no tengamos la certeza del diagnóstico, no podemos dejar bajar la gente del barco. Ya, ¿y esta persona en qué condición está, la persona internada? La persona está en malas condiciones generales de salud. Él llegó muy mal, muy mal, muy comprometido. Se han tomado y ha hecho todas las medidas, ¿cierto? Desde la protección del personal, que se dio aislamiento del paciente, pero también todas las medidas para poder darle soporte vital al paciente. Ya, perdón, ¿esta fiebre hemorrágica es algo que exista en Chile? Eso iba a preguntar. No, la fiebre hemorrágica es un diagnóstico sindromático. Eso quiere decir que son síntomas, ¿cierto?
lo identifica por diagnóstico de síndrome, ¿ya? Que puede obedecer a distinta etiología, a distintas causas. Y dentro de las causas tenemos, por ejemplo, ébola, la fiebre de Lassa, virus de Marburgo, dengue, malaria. ¿Y eso ¿ya? todavía no se ha logrado determinar? Eso todavía no se ha logrado determinar. Pero dado que todas la gran mayoría de la fiebre hemorrágica y sobre todo también todos estos virus que podrían producir la fiebre hemorrágica pueden ser muy graves, mortales, ¿cierto? Contagioso. Y contagiosos, nos obliga a ser mal pensado. Y uno en salud siempre tiene que pensar que es lo peor. Como el tejo pasado, digamos. Así es, y esa ha sido nuestra instrucción, o sea, pensar que es lo peor y tomar todas las medidas como si fuese lo peor hasta que tengamos la confirmación diagnóstica. Ya, estamos conversando con la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro. Subsecretaria, se nos acaba el tiempo, pero imposible dejar de preguntarle por lo que está pasando en las zonas afectadas por los temporales, particularmente en el norte, con decreto también de alerta de emergencia sanitaria. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes? Ya ha pasado casi 2 semanas de la parte más aguda de la emergencia en relación, usted no es de redes asistenciales, pero en relación a la afectación de recintos, los pacientes, ¿qué es lo que se espera para ahora con ciertas enfermedades que no solo son estacionales, que se pueden derivar del barro, de la lluvia, de las inundaciones? Sí, bueno, estamos todavía, diría yo, en una fase de respuesta y de recuperación. Ya seguimos. Esto lamentablemente, la recuperación es mucho más larga que la fase inmediata de respuesta. La red asistencial en general respondió bien. La mayoría de los centros están operativos. Tenemos 6 centros que no están operativos, y cuando me refiero a centros son desde CESFAM, cierto establecimiento de salud. Nuestra labor es mantener la continuidad, dar continuidad a la atención de los pacientes, y en ese sentido se han hecho una serie de traslados, evacuaciones aeromédicas, por ejemplo, para que los pacientes puedan continuar con sus diálisis, para que no se vea afectada la atención, pero la atención urgente, diría yo, ¿ya? También, justamente como usted señalaba, viene también una fase de mayor riesgo de algunas enfermedades. En algunos lugares, como por ejemplo Atacama, en Coquimbo, vimos que se rebalsaron fosas sanitarias, ¿cierto? Y ahí la falta de agua, y ahí aparecen otros riesgos sanitarios, como por ejemplo el contagio de hepatitis A, ¿cierto? Tifus, incluso en los albergues también aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades. Transmisión también de enfermedades respiratorias. Uno se nos olvida, o sea, estamos en el invierno y seguimos viendo alta circulación de virus respiratorio, y que en situaciones después de un sistema frontal, situaciones de hacinamiento, también son condiciones propicias para que aumente la circulación de virus respiratorio. Entonces, esa es una serie de riesgos que estamos viendo, y no solo estamos viendo, sino que ya estamos tratando. De hecho, bueno, por eso también se decretó alerta sanitaria. Hace 2 semanas también activamos la vacunación de emergencia en situaciones de riesgo de emergencia. Y acá nosotros dispusimos de vacunas contra la hepatitis A, contra el tétanos, porque si bien el tétanos no se transmite por las aguas contaminadas con feca, ¿cierto? Con ese, pero un clavo, porque hubo remoción de escombros, la gente está limpiando. Entonces dispusimos estas vacunas de emergencia, también contra el meningococo. También ampliamos la vacunación contra influenza a población general, o sea, resguardando todas las aristas. Ya, supimos de daños en el hospital de Ovalle, el envío de un hospital de campaña por parte del Ejército. ¿Esa situación se va a mantener? Por ahora se va a mantener, hasta que no podamos restablecer completamente la red. Ya, pues Alejandra Pizarro, subsecretaria de Salud Pública, gracias de nuevo por venir al Radio ADN. Gracias, subsecretaria, buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.